Primero que nada, es importante empezar diciendo que la economía es la ciencia de las expectativas. Es decir, es una ciencia de las expectativas autogeneradas. Y en esta conferencia vamos a hablar bastante de lo que es el Producto Interno Bruto, ¿sí? Y bueno, Producto Interno Bruto básicamente es el ingreso nacional, ¿sí? De toda la economía, de toda la actividad económica nacional, compuesta principalmente por el consumo, la inversión, ¿sí? El gasto del gobierno y las exportaciones menos las importaciones, es decir, la balanza comercial neta. Tenemos para este año un instrumento que es el principal instrumento de política fiscal, ¿sí? En el país, que es un gasto total de gobierno de 10.1 billones de pesos. O sea, 10.1 millones de millones, eso es lo que el gobierno federal se va a gastar en gasto corriente, en sueldos, en salarios y en el gasto programable para mantener todas las actividades de gobierno. ¿Es mucho? ¿Es poco? Depende, lo vamos a ver. Este presupuesto es el más alto de la historia hasta el momento y tenemos entonces lo siguiente. En la siguiente lámina, en esta lámina podemos ver la expectativa que hay, por ejemplo, de los indicadores principales de la economía que los vamos a ir analizando. Primero que nada, nos preguntan mucho por el tipo de cambio. El tipo de cambio es elemental, es una moneda, el peso dólar es referente para muchas actividades porque México tiene un intenso comercio con Estados Unidos, entonces somos el principal socio comercial de Estados Unidos, ¿sí? Y en PKF México estamos estimando una mediana de tipo de cambio, ¿sí? Para finales de este año de 18.50 pesos por dólar. Eso es lo que estamos estimando a final de año, pero ojo, porque hay un mínimo de 17.10, o sea que sí podríamos seguir experimentando a lo largo del año un tipo de cambio relativamente bajo, todavía por debajo de los 18. Sin embargo, cuando se habla de expectativas, a mí me gusta mucho consultar a cómo se están negociando los contratos a futuro del dólar. Es decir, a diferencia de una expectativa que es un cálculo económico, los contratos te dicen exactamente a cuánto le están apostando los inversionistas hoy. De hecho, cuando a mí me preguntan, oiga, ¿cuánto va a estar el tipo de cambio a finales de año? Les digo, bueno, si tienes un contrato por pagar, tienes una deuda o tienes una cuenta por pagar en dólares, lo más razonable es una cobertura. Y para establecer una cobertura, un contrato futuro o forward, ¿sí? El tipo de cambio se puede consultar en diferentes fuentes públicas. Y eso me gusta mucho porque eso te dice realmente dónde ponen no solamente la expectativa, sino también dónde ponen el dinero los inversionistas. Y ese tipo de cambio, ojo, es de 17.91 pesos, al que le están realmente apostando los inversionistas. Es decir, el tipo de cambio bajo sigue, parece que va a seguir. Puede haber evidentemente alguna circunstancia extraordinaria que nos puede sacar de este rango, pero esa es la expectativa. Decíamos que el principal indicador de la economía es el Producto Interno Bruto, es decir, cuánto generamos año con año, ¿sí? Y aquí es cuánto generamos año con año en consumo, en inversión, ¿sí? Cuánto genera o cuánto gasta el gobierno y cuánto generamos en exportaciones. Esas son las cuatro principales fuentes de ingreso y que las cuatro componen el Producto Interno Bruto. Y eso hace parte del número de transacciones y también hace parte del dinero que nos vamos a repartir, ¿sí? Entre, pues, ¿quién gasta en el gobierno? Entre las familias, ¿sí? Entre las empresas, que son las que invierten, ¿sí? Y entre gobierno, empresas y familias, ¿sí? Entre los tres principales agentes de la economía. ¿Cuánto nos vamos a repartir este año? Pues bueno, la expectativa es baja. Somos una economía que tiene 40 años estancada. Es decir, veo muchos comentarios, muchas críticas, sí que no hemos crecido, en efecto, no hemos crecido en los últimos 7 años, pero llevamos 40 años sin crecer. Y algunas de las razones por las que llevamos sin crecer es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Para este año se cree que vamos a crecer 1%, es decir, de 0.6 rango mínimo a 1.4%. Y eso nos pone en un crecimiento por debajo de nuestro potencial. México es una de las economías emergentes más grandes del mundo y deberíamos estar creciendo, según datos comparables de otras economías, si quieres en la siguiente lámina lo podemos ver,
Aquí estamos. Según datos comparables de otras economías, por ejemplo, la India va a crecer este año al 6.4%, que es una economía bastante comparable a la nuestra, ¿sí? Eh, China va a crecer al 4.5%. Brasil va a crecer todavía un poco más, ¿sí? Al 1.6%. Y toda América Latina, en su conjunto, en donde hay muchos países similares a nuestra economía, va a crecer al 2.2%. ¿Y dónde viene México en esta senda? México viene con una expectativa que aquí está plasmada según el FMI de 1.5. Para nosotros creemos que está optimista, ya es optimista 1.5, pero aún así estamos por debajo de todas las economías comparables. Siguiente lámina, no, creo que hay una antes. Siguiente es esta. Muy bien. No. La siguiente, pues, bueno, creo que ya no está ahí. Ok, esa. Muy bien, aquí podemos ver, entonces, que en esta lámina, por ejemplo, podemos ver también un dato relevante, ¿sí? Que establece el PIB per cápita, cuánto nos repartimos todos los mexicanos, es decir, como si fuera todo el producto, lo que dije, el Producto Interno Bruto, si nos lo repartiéramos igual, ¿sí? Tendríamos el Producto Interno Bruto per cápita, y este Producto Interno Bruto per cápita en esta curva de abajo, como pueden ver, decreció fuertemente en la pandemia, ¿sí? Y luego rebotó, pero no hemos llegado a los niveles máximos históricos que tuvimos en el 2017, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado entonces? ¿Por qué nos hemos mantenido como una economía que crece poco, una economía, como dicen, con crecimiento muy mediocre? Siguiente, por favor. En esta lámina, y es algo que a veces se nos olvida, es decir, ¿por qué hay tan poco crecimiento y sin embargo hay mucha actividad económica? Vas a los restaurantes y están llenos, los precios de las rentas están subiendo. ¿Por qué los precios de los departamentos siguen y siguen subiendo? ¿Por qué quieres comprar un boleto de avión y están mucho más caros hoy que antes de la pandemia? Los hoteles, sobre todo en zonas turísticas, ya no se diga, están carísimos. Entonces, ¿por qué sucede eso? Bueno, pues porque México ya de entrada es una economía muy grande. Es decir, somos uno de los países del G20. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no somos una economía pequeña. Ya por inercia, la economía mexicana tiene una alta capacidad de demanda agregada. Esto quiere decir que va a seguir habiendo mucha actividad económica a pesar de las estadísticas de crecimiento tan mediocres que hemos tenido en los últimos 40 años. Y esto es una buena noticia, porque lo que yo siempre le digo a las personas es, la economía mexicana ya es como una superautopista. Hay carriles que van más lentos, pero ciertamente también hay carriles que van muy acelerados. Entonces, digamos, el gran quid del asunto está en saber exactamente cuáles son esos sectores que sí se aceleran y cuáles no. ¿Sí? En la siguiente lámina, bueno, en la anterior veíamos a todos los países del G20. En la siguiente ya podemos ver la expectativa de crecimiento, cómo han venido creciendo. Entre más grande el logo, el mundito, digamos, sí, la banderita de cada país, mayor crecimiento. Y si pueden ver, China está entre los principales motores de la economía mundial. Indonesia, Rusia e India también, que va a dejar de ser China el gran motor. Ya lo vimos en la estadística anterior, va a crecer menos que la India, se va a empezar a desacelerar, ¿sí? Y después tenemos a México entre los países con la banderita más pequeña. O sea, sí estamos en ese club, pertenecemos al G20, al club de los países también más ricos del mundo, que es la OPE, pero tenemos un crecimiento pequeñito. ¿Pero qué creen? Tenemos un plan. Hay un plan para crecer en los próximos 6 años. Y ese es el famoso Plan México. ¿Sí? El gobierno federal ha anunciado una, digamos, inversión, un incremento en la inversión pública en proyectos de infraestructura, ¿sí? En proyectos también de desarrollo para diferentes polos, lo que se llaman los polos de desarrollo, y esa inversión también cuenta con la inversión de nuevas plantas que se tendrían que instalar en México, en teoría, y también de la inversión extranjera directa. Y como buena proyección, como pueden ver en esta lámina, está perfecta porque es una proyección, es decir, es resultado de la imaginación de algún economista en algún lugar de Palacio Nacional o en la Secretaría de Hacienda, donde estamos proyectando crecimientos de 2
consistentes del 2 al 2,4 hasta llegar casi al 3% a finales de sexenio. Bueno, por lo menos es el plan. Sí hay conversaciones, evidentemente, sí hay mucha interacción con el sector privado, con los organismos del sector privado, y esto hace precisamente que la expectativa sea positiva. Por lo menos, bueno, por lo menos como piso, los economistas estamos estimando que este sexenio por lo menos va a crecer un poco más que el sexenio anterior de López Obrador. Es decir, Claudia Sheinbaum, si le va mal, creemos que va a estar arriba del 1,5% promedio sexenal. Ya es arriba del 0,9 promedio que crecimos en el sexenio del 18 al 24. ¿Y qué es lo que nos hace estar con esta expectativa optimista? En la siguiente lámina podemos ver que a pesar de los aranceles, a pesar de las vociferaciones, a pesar de todo el discurso disruptivo que hay desde la Casa Blanca, a pesar de eso, México se consolidó en el 2025 como el principal socio comercial de los Estados Unidos. Y eso hace que entonces uno de los motores, sí, del crecimiento en México sean precisamente las exportaciones. Esto tiene sus variantes, digamos, o tiene sus diferentes interpretaciones, porque apostar tanto a un solo mercado evidentemente es peligroso, ya lo vimos, veníamos en nuestro sueño del Tratado de Libre Comercio y de repente en 2016 llega alguien y da un golpe en la mesa, ¿sí? Llamado Donald Trump, y entonces pone en duda todo el orden económico global. Y México, pues está ahí como un país periférico que está dependiendo del comercio con Estados Unidos. En la siguiente lámina podemos ver que a pesar de todo, están de izquierda a derecha, ¿sí? Los países a los que se les han impuesto aranceles, y México está entre los que menos aranceles efectivos tienen. Para ponerlos en perspectiva, China tiene un arancel del 36% para acentuar esto de la promedio. Hay productos que tienen mucho más. Este es un promedio ponderado, un 36,9%, y México tiene un arancel promedio de solo el 4,5%. Y eso que el tequila tiene un arancel. Sí, y es uno de los productos emblemáticos e importantes. Pero las manufacturas electrónicas, automotrices y de otro orden, que es lo que principalmente exportamos a Estados Unidos, no tienen un arancel todavía porque están cobijadas en el Tratado de Libre Comercio. ¿Sí? Esto, como yo decía, se debe en gran parte a que las cadenas de suministro entre Estados Unidos y México están realmente integradas. Y en algún momento, pues también el gobierno de Estados Unidos se ha dado cuenta que, bueno, imponer un arancel más alto a México es realmente contraproducente porque las corporaciones multinacionales trabajan como en un mismo cuerpo nuestro que está en dos fronteras, ¿no? Entonces, realmente el arancel se lo estarían poniendo a las empresas de Estados Unidos. ¿Quién pagaría en última instancia también ese arancel? Pues ¿quién lo paga finalmente? El consumidor de los Estados Unidos, y por eso la dramática caída en la popularidad del presidente de los Estados Unidos. ¿Sí? China, para nuestra perspectiva, China seguirá exportando al mundo, es decir, no ha disminuido drásticamente las exportaciones chinas a partir de los aranceles, porque China sigue subsidiando a su planta productiva y va a seguir exportando deflación. ¿Qué quiere decir esto? Que siguen exportando a precios muy bajos para compensar los aranceles, porque tienen casi todas las empresas chinas, de hecho todas, tienen un pie del Estado en su órgano de control y en sus acciones. Entonces, el gobierno chino es dueño de todas las empresas chinas en una proporción importante. Entonces, ellos no tienen empacho en seguir aventando subsidios para que los chinos puedan seguir exportando, y en ese sentido estamos importando deflación de China. ¿Sí? Ya lo decíamos, México, principal socio comercial de Estados Unidos. Siguiente lámina, balanza comercial positiva. Tenemos balanza comercial positiva con Estados Unidos y esto es consistente con las expectativas del tipo de cambio. Balanza comercial positiva. Acuérdense que el dólar, en este caso el dólar, es una mercancía como cualquier otra, es decir, es una mercancía como los tomates. Entre más tomates hay, baja el precio. Cuando hay menos tomates, pues sube el precio, como los limones. Entonces, esto nos da una señal de que el tipo de cambio también va a seguir bajo porque va a seguir habiendo una oferta abundante de dólares. Sí, así que no se preocupen si van a planear este año vacaciones a Disney, lo pueden hacer porque están súper baratas. En la siguiente lámina
podemos ver qué viene con la revisión del TEMEC. Pues bueno, vienen muchas cosas, pero se van a discutir reglas de origen, disposiciones laborales, ¿sí? Política energética, protección a la propiedad intelectual y también las inversiones chinas, que ya son un tema, ¿no? En México. Pero cuidado, esto también es una gran oportunidad. Acuérdense que México es desde el Río Bravo para abajo y somos, en teoría, soberanos. Entonces, vamos a ver qué tanto va a ceder el gobierno mexicano en el aspecto de frenar las inversiones chinas, porque los chinos lo que quieren es invertir en México y entonces por eso están comprando parques industriales, tierra, empresas, etcétera, con una, digamos, euforia total, porque viene evidentemente una reconfiguración del comercio global y ya no les conviene exportar desde China, sino que quieren tener un pie aquí en México. Entonces, realmente ya México está adoptando solo por su ubicación, sí, digamos, un auge en cuanto al valor y al volumen de su producción y al valor también de sus muebles, de sus inmuebles, perdón. Siguiente lámina. El nuevo enfoque estratégico, voy a hablar rápidamente de esto porque en esto se van a enfocar más mis colegas fiscalistas, ¿sí? Ya decía que somos una economía del G20, somos la 13ª economía del mundo. El Plan México, si sale bien, pretende llevarnos a los 10 países más grandes del mundo y tenemos un presupuesto total perdón, de recaudación, ¿sí? El Plan Maestro del SAT establece recaudar este año 5.8 billones de pesos, principalmente de IVA, IEPS, ISR, derechos, los impuestos que todos los mexicanos pagamos. ¿Es mucho? ¿Es poco? Depende. México tiene una recaudación muy baja. Tenemos un boquete fiscal del tamaño de lo que recaudamos. Es decir, tenemos un boquete fiscal de aproximadamente 6 billones de pesos de dinero que el SAT no recauda, ¿sí? Y no lo recauda por el simple hecho de que México es un país inmerso en una dinámica mixta en donde la mitad de la economía o es informal o es ilegal. Entonces tenemos restricciones fuertes presupuestales precisamente porque no recaudamos. A nadie le gusta evidentemente pagar impuestos, eso es algo de todos los países del mundo, pero en México tenemos ese problema estructural, ¿sí? De que no recaudamos la mitad de lo que deberíamos de recaudar. Ya hablando rápidamente sobre la ocupación y empleo, seguiremos generando, digamos, empleo muy consistente o en promedio con lo que traemos históricamente, ¿sí? La generación de empleo formal va bajando, digamos que no está bien, es lo que decíamos hace un momento. La única entidad federativa que cumple con los objetivos de generación de empleo formal es la Ciudad de México y el Estado de México. De ahí en fuera, casi todo el país vive en índices de informalidad brutal. Es decir, no es extraño que los chats de los cotos estén llenos de los famosos chats de ventas, ¿sí? Donde te venden absolutamente todo, ¿no? Siguiente. Eh, ¿Por qué es tan bajo el desempleo en México? Precisamente por eso, porque nos autoempleamos, ¿sí? Somos de los países con más bajo nivel de empleo en el mundo y eso se debe precisamente a que los mexicanos somos muy trabajadores. La formación bruta de capital fijo, que es lo que les decía hace un momento, la trampa de la inversión se ve muy baja y en la siguiente gráfica comparamos la inversión siguiente con el consumo. Si se fijan, la inversión bajó drásticamente en la pandemia y después volvió a rebotar para retomar niveles más altos durante el sexenio de López Obrador, impulsado por la inversión privada y pública asociada a los grandes proyectos emblemáticos de ese sexenio, que fueron bueno, el aeropuerto Felipe Ángeles, el de Tulum, el Tren Maya y el tren interoceánico y la refinería de Dos Bocas. Eso hizo que rebotara la inversión. Entrando, el gobierno actual tuvo que disminuir y frenar la economía, principalmente para mantener el déficit fiscal, y por eso 2025 fue un año muy malo, porque el gobierno redujo, incluso disminuyó su gasto y su inversión. Sin embargo, no sé si pueden ver aquí la línea roja, la curva roja es la tendencia del consumo. Es decir, habíamos dicho que hay 4 motores de la economía, ¿sí? Dos están aquí representados y mientras la inversión baja, el consumo no lo hace, principalmente, ¿por qué creen? Los consumidores no se han dado cuenta que está bajando la actividad económica, la inversión, que no va a haber tanto crecimiento hacia el futuro, ¿no? No, precisamente el consumo no baja por dos factores importantísimos. El primero es por la apreciación del tipo de cambio, ¿sí? Es decir, por eso las compras tan aceleradas en Costco, en Walmart,
Por eso vemos que el Costco no se está lleno todo el tiempo, el Sam's también. Sí, porque hay una capacidad de compra elevadísima asociada a una apreciación del tipo de cambio y dos, por las transferencias también del gobierno federal. Las tasas de interés, siguiente lámina, se han mantenido, digamos, esta es la famosa curva de la marcha, la marcha sincronizada con las tasas en Estados Unidos y en México. En la siguiente lámina podemos ver que las tasas de interés van a seguir bajando. Y van a seguir bajando también tanto en Estados Unidos como en México. ¿Qué quiere decir? Que viene una buena oportunidad para reestructurar deuda, ¿sí? O para ponernos ingeniosos y lanzar proyectos de inversión apalancados con deuda. Las tasas de interés este año creemos que el Banco de México va a recortar 2 veces más o 3 veces más este año la tasa de referencia, entonces la tasa de interés va a seguir disminuyendo. Buen momento para lanzar proyectos y endeudarnos. Siguiente. La inflación va a converger a niveles de 4% este año, lo cual es bastante razonable. También nos habla de un enfriamiento no moderado, es decir, la economía sigue una actividad frenética, sigue una actividad, seguirá una actividad fuerte, y este indicador es precisamente la inflación, es un indicador de que el consumo se va a mantener. El dólar va a seguir estando débil, ¿por qué? Porque también se prevé que la Fed este año va a seguir bajando las tasas de interés y al seguir bajando las tasas de interés ya se ha designado un candidato más afín a las políticas de la Casa Blanca, del presidente de Estados Unidos. Entonces el dólar va a seguir también barato con respecto a otras monedas y con respecto al dólar. Entonces aquí viene la gran pregunta, ¿no? De siempre. O el peso está muy fuerte o el dólar está débil. Pues son las dos, ¿sí? Un poco las dos. Puede ser más que el dólar esté débil. ¿Sí? Siguiente, está muy bien. Ya para finalizar mi conferencia, en cuanto al progreso social, que digamos que es importante, México sigue siendo un país muy desigual. La nota importante aquí para el sector en el que nosotros nos movemos es que tenemos al 1% de la población más rica del país con mayores ingresos que acapara prácticamente el 45% del total del ingreso. El 1% de la población acapara el 45% del ingreso y el 99% acapara lo demás. Esa es una mala noticia para todos, incluyendo para los empresarios, que habemos muchos aquí, porque un país pobre a nadie le conviene. Es decir, tendríamos que igualar mejor el ingreso y esas son las políticas en las que se ha estado enfocando este gobierno y el anterior. Y en eso, digamos, tendríamos que destacar la nota de que las estadísticas indican que sacaron a 13 millones de personas de la pobreza, ¿sí? En el sexenio anterior. Bueno, eso es una buena noticia y por esa razón se mantiene la curva del consumo, ¿sí? Lo que decíamos. Si México tuviera mejor distribución del ingreso y si México tuviera las políticas públicas que implementó Correa en 1975 de más inversión, industrializar, más ciencia, más tecnología y más salud, hoy seríamos la cuarta economía del mundo. Es decir, seríamos una economía del tamaño de Alemania. Muy bien. No lo somos, pero tenemos un plan. Siguiente. Ya no conviene apuntarle a los recursos materiales, digamos, a las materias primas, al petróleo, a las minas. No, por lo menos en el caso de México, no figuramos ni siquiera, pero no solo no figuramos, la producción energética y petrolera, que podemos ver en la siguiente lámina, es prácticamente viene en franco declive. Estamos a nada de tener que importar ya petróleo, casi petróleo crudo. ¿Sí? Pero bueno, eso ya realmente no es una cuestión relevante, sobre todo porque Estados Unidos ya tiene el petróleo de Venezuela y Estados Unidos es nuestro principal comprador de petróleo. Entonces, ojo, las cosas para Pemex se van a poner peor, ¿sí? Y aquí es donde entonces viene la gran pregunta de si tienen o no tienen realmente un plan para Pemex, que es la empresa más grande de México. Siguiente, la distribución del ingreso es desigual no solo en México, en todo el mundo, es un fenómeno global y creemos que hay factores que lo van a acelerar, ¿sí? El 73%, perdón, el 14% de la población acapara el 73% del ingreso global y el 86% de la población solo tiene el 27% del ingreso. Y no es una nota, en la siguiente lámina podemos ver que no es una nota solo del mundo, en América Latina la desigualdad, no solo del mundo desarrollado, que hay un mundo desarrollado y un mundo en desarrollo, ¿sí?
En América Latina, México es el tercer país donde más nos repartimos de manera desigual el ingreso. Lo que les decía, el 1% de la población más acaudalada acapara el 46, el 47,9%, perdón, casi el 48% del ingreso. Sí. No vamos a salir de esta trampa si no le invertimos a la educación, si no le invertimos a la ciencia, si no le invertimos a la tecnología. Y sí, es cierto, tenemos un plan, pero ese plan de inversión contempla que vamos a crear estas nuevas condiciones de crecimiento, pero no lo vamos a hacer si no le metemos a a la educación y si no le invertimos a la libertad económica. Y aquí es donde viene el punto nodal, ¿sí? ¿Qué es en la concepción de un economista y de un experto en economía, la libertad económica? Bueno, pues tenemos en México todos los factores que van en contra de la libertad económica. Tenemos un país lleno de informalidad, tenemos uno de los países más permisivos del mundo en las prácticas perniciosas para la economía, del no importa, te entrego después, llego tarde, la producción, pues vamos a verificar la calidad, etcétera. El Estado de Derecho es pésimo, la criminalidad es cada vez más abundante, ¿sí? Y los monopolios son cada vez más depredadores. Y eso se dice poco, pero sí, México es un país invadido por los monopolios. Y fíjense, hay personas que están orgullosas de eso. Sinceramente, a mí como mexicano no me enorgullece nada tener una casta de monopolistas, depredadores, que lo único que hacen es poner a precios exorbitantes productos y servicios de pésima calidad, ¿sí? Y por eso tenemos uno de los servicios telefónicos más caros del mundo y más, digamos, ineficientes. Y por eso tenemos incluso un país donde hasta la tortilla es un monopolio. ¿Sí? Entonces, esos monopolios, cuando hablamos de falta de inversión, es que hay un plan para que la iniciativa privada invierta. Sí, muy bien. Ese plan muchas veces es un plan que se hace con 7 personas. Y esas 7 personas que toman las decisiones de los 7 monopolios más grandes del país son justamente los que frenan toda la inversión. Y entonces eso es un freno a la libertad económica. ¿Sí? Sin embargo, hay sectores resilientes de la economía mexicana. Los sectores resilientes están asociados al comercio exterior, a los servicios financieros, ¿sí? Y también a los agropecuarios y a las exportaciones de manufacturas. ¿Qué quiere decir esto? Que pase lo que pase, la economía se sostiene en ciertos sectores que no bajan, ¿sí? Que no bajan. Y bueno, finalmente ya para concluir mi presentación, termino con una breve recomendación desde el punto de vista, digamos, de un economista para las empresas. Este año tenemos que concentrarnos en generar valor, es decir, no es tan importante la generación del ingreso, ¿sí? Que lo es, pero es mucho más importante la generación de valor. Y los factores de generación de valor, ¿sí? Están perfectamente delineados en una identificación y estructuración de los costos, una estimación de la estructura óptima de capital, es decir, este balance entre deuda, capital, para poder potencializar proyectos, establecer una buena política. A veces los ingresos no son tan buenos, pero la cultura laboral, la calidad de nuestro trabajo, que es la sangre de nuestro negocio, esa es justamente la que nos hace generar valor. La calidad de nuestros productos, de nuestros servicios, la formalidad, el compromiso, detalles tan elementales como el cumplimiento de la palabra, tan solo con eso, en nuestras actividades cotidianas y de negocio, generan valor. Y bueno, finalmente, pues para agradecer a esta presentación, les dejaré mis datos de contacto. Aquí pueden ver mi correo electrónico y también agradecerle muchísimo a Valeria González, quien preparó la presentación.